Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo les va? Les trajimos un documental que nos pidieron, prometido hace tiempo, y nosotros le cumplimos al público. No en vano llegamos a tener estos 758.000 suscriptores, de los cuales siempre estaré muy agradecido. Se trata del Ayatollah Jamenei, el líder supremo de la República Islámica de Irán. Y aunque parece que estamos atravesando una etapa de tregua entre las fuerzas criminales sionistas y las fuerzas de Teherán, lo cierto es que no dejan de aparecer noticias como esta. Supuestamente ahora el mundo está mucho más cerca de una bomba nuclear, supuestamente el régimen de Irán, y eso por supuesto que tiene mucho que ver con la propaganda y la desinformación sionista, sigue amenazando con su proyecto nuclear. Apenas se ha postergado su proyecto por unos meses, aunque claro que Israel tiene armas nucleares hace mucho tiempo completamente ilegales y está dispuesto a utilizarlas contra toda la humanidad y su propia población. Pero bueno, el caso es que nosotros ya hemos realizado una biografía que es la más completa que hay en español sobre Benjamín Netanyahu, este criminal de guerra, este genocida, este Hitler de la modernidad. Pero los iraníes no son ningunos santos, me refiero claro a los políticos iraníes. Otra cosa sus ciudadanos que los padecen. Así que vamos a abordar esta figura que es al mismo tiempo religiosa y política, Ali Jamenei, que es un líder muy influyente en Asia, quizás no tanto como querría, y ustedes podrán realizarse una idea sobre si este sujeto es o no es un peligro geopolítico, más allá de cómo actúa en su propio país. Así que bueno, antes quiero recomendarles nuestro explosivo documental sobre la Compañía de Jesús, los jesuitas, la mafia jesuítica, que por supuesto trata sobre todos los capítulos de la historia universal donde esta gente ha estado involucrada, por lo menos los más insignes. Ahí lo tienen, la siniestra historia de los jesuitas, desde el auge y la caída de Napoleón Bonaparte, la traición al imperio español, la educación de Fidel Castro, de Stalin, la ideología nazi, la teología de la liberación, el asesinato de Juan Pablo I, el intento de asesinato de Juan Pablo II, el derrocamiento de Ratzinger, la formación de Bill Clinton y la influencia de los jesuitas en Estados Unidos y en Rusia y en toda América Latina, la ETA, absolutamente todo en este documental completísimo, donde incluso he ido a grabar a una reducción jesuítica, directamente he ido a grabar una reducción jesuítica para desmitificar esa propaganda de lo buenos que eran con los indígenas y mostrarles cómo eran esos verdaderos campos de concentración pioneros, donde además convertían a los indígenas no solamente en esclavos, sino también en milicianos guerrilleros. O sea, son los verdaderos ideólogos del derramamiento de sangre que las guerrillas comunistas han hecho en América Latina y en España y en otros lugares del mundo. La siniestra historia de los jesuitas, no se lo pierdan, estará al final de este documental para que puedan verlo y también está en la descripción recomendado. Háganse un momento, vale la pena. Vamos entonces a entrar en materia. La cuestión es la siguiente. Se supone que aún se esconde en lo más recóndito de Irán Ali Jamenei, el líder supremo y nuestro protagonista. Tuvo que huir de la capital para evitar ser víctima de los bombardeos sionistas. En su búnker siente cómo la tierra se mueve ante los golpes de las armas israelíes y estadounidenses, o por lo menos lo estuvo sintiendo durante todo este tiempo y bueno, quedó un poco traumado y se demora en volver al exterior. Las cuales eliminaron uno a uno a casi todos los dirigentes políticos, militares y científicos del programa nuclear del régimen y a gran parte de la infraestructura de sus instalaciones, por más que si algo ha quedado claro por múltiples frentes y múltiples fuentes también, es que el uranio enriquecido de Irán está intacto. Lo que se ha damnificado son las instalaciones. Algunos dicen que en forma superficial y otros dicen que severamente se ha dañado las fábricas, pero bueno, la tecnología está aquí y la tienen incorporada buena parte de sus equipos técnicos, ¿no? De esa hidra descabezada solo queda Jamenei, cuya muerte sería un deleite para Netanyahu y en menor medida también para Donald Trump. Seguramente el ayatolá debe estar rezando el Corán arrodillado sobre una alfombra intentando calmar su mente. Ya venció a la muerte en una ocasión, pero no es tan probable que se zafe de ella en los próximos tiempos, especialmente considerando cómo murió, por ejemplo, el presidente iraní Ebrahim Raisi el 19 de mayo de 2024 en circunstancias más que sospechosas, en ese curioso accidente de helicóptero. Todo mientras Israel comenzaba las provocaciones contra Irán, ¿no? Las primeras acciones ofensivas que libró el régimen contra Irán. Mientras emite sus rezos, el líder persa empieza a recordar el pasado. Su perversa mente rebobina los momentos críticos de su existencia. Su maestro Jomeini, al que seguramente muchos de ustedes conocen, su presidencia,
su ascenso como líder supremo, la caída del Shah Muhammad Reza Pahlavi, cuando Irán era laico, próspero, pero también bastante corrupto, su propio origen y largo etcétera. Y es que la vida de Jamenei es en gran medida un pedazo de la historia de la humanidad. Hacen presencia también, me imagino, en su conciencia las muchas víctimas de su régimen cruel. A la mayoría ni los conoce, pero sus rostros le resultan familiares. Todos los que mató, todos los que oprimió, todos los que destruyó, ahora rondan frente a él como testigos de su juicio final. Lejos de inmutarse, Ali Jamenei sonríe siniestramente y levanta la cabeza y pronuncia las siguientes palabras: tal vez muera hoy o mañana, pero no me iré solo al infierno. Permítanme la licencia poética. Seyed Ali Jamenei nació un 16 de julio de 1939 en la ciudad de Mashhad. Su padre, Javad Jamenei, fue un clérigo de origen iraquí que aseguraba descender de Ali Zain al-Abedin, cuarto imán chiita y bisnieto del profeta Mahoma. Su madre, Khadija Mirdami, perteneció a una familia religiosa cuyo miembro más importante fue el ayatolá Seyyed Hashem Maridamadi, bisabuelo de Ali, quien fue perseguido por oponerse a la despenalización del velo. Era el segundo de 8 hermanos y en sus propias palabras vivieron en la más absoluta pobreza. Su casa contaba con una sola habitación, un sótano lúgubre y solamente comían pan y pasas. Tras completar la primaria fue animado por sus padres a ingresar al seminario islámico y a los 11 años se convirtió en clérigo. A los 13, el joven Jamenei presenció el discurso de un religioso fundamentalista llamado Nawab Safavi, criticando al régimen del Shah. Como consecuencia, Safavi fue ejecutado, despertando en Ali el interés por la política y la pasión por la venganza. En 1953, la CIA y el Servicio de Inteligencia británico derrocaron al primer ministro persa Mohammad Mossadegh por intentar nacionalizar la industria petrolera. De hecho, antes lo habían ayudado a iniciar el programa nuclear iraní, como hace poco reveló el gran Rubén Luengas en nuestro canal. La conspiración sirvió para mantener en el trono a Mohammad Reza Pahlavi, un hombre mujeriego y corrupto, pero al mismo tiempo culto y moderado. El apoyo de Estados Unidos a Pahlavi fue tal que llegaron a financiar un programa nuclear llamado Átomos para la Paz, que luego sería aprovechado por la futura teocracia. Empecemos por quién tiene la responsabilidad de que Irán tenga centros de investigación nuclear avanzada hace más de medio siglo. Adivinen. Redoble de tambores. Sí, los Estados Unidos. Bajo el programa Atoms for Peace, Átomos por la Paz. En la década de 1950, la Casa Blanca financió a su aliado el Shah de Persia, un tirano despreciable, a fin de lanzar un programa nuclear que fomentaba el desarrollo científico de armas de destrucción masiva. Pero acuérdense, para la paz de los cementerios. Truman, Eisenhower y el propio Kennedy le asignaron partidas presupuestarias, primero en forma secreta y luego pública y con aval del Congreso. Con este dinero, el Shah capitalizó 2 grandes minas de uranio, instalaciones de procesamiento armamentístico y un reactor de investigación. Reza Pahlavi era un perfecto títere estadounidense que reemplazó a su padre, el títere británico, Reza Khan, quien en 1941 atestiguó atónito cómo ingresaban a su país simultáneamente tanques soviéticos del Ejército Rojo y los paracaidistas de la Real Fuerza Aérea Británica, que en una operación combinada se dispusieron a terminar con él. En palabras literales de Winston Churchill, nosotros te pusimos y nosotros te quitaremos. Estaban muy enojados porque Khan se contagió de un sentimiento que solo se le permitía a la aristocracia inglesa, a la casa de Windsor. Algo que les contaré muy pronto en mi documental sobre la reina Isabel. Así que clic al botón de suscribirse y atentos. Me refiero al filonazismo, a la devoción, a la admiración por Adolf Hitler, que en los años 30 era ampliamente aceptado por los nobles ingleses, pero cuando empezó a bombardear sus cabezas dejó de parecerles simpático, y especialmente si el nazismo venía de una suerte de gerente colonial, que eso era el Shah Khan. Así que Moscú y Londres, en una de sus muchas movidas conjuntas, se lo quitaron de encima, tomando el control de hasta la última gota de petróleo a través de la corporación
Anglo-Iranian. No obstante, un tercer socio reclamó su trozo del pastel, los Estados Unidos, que no muchos lo saben, pero le había puesto a Inglaterra y a Francia la dura condición de que desarmen sus imperios globales en favor del suyo propio. Todo esto a cambio de apoyarlos en la Segunda Guerra Mundial, y Roosevelt ordenó, de común acuerdo con Stalin, que le entreguen el gobierno al hijo del nazi persa, Mohammed, mientras los británicos se llevaban al padre en un buque hasta Sudáfrica, donde lo obligaron a trabajar en una suerte de campo de concentración para rebeldes, en una mezcla de sarcasmo de Oscar Wilde con maldad shakespeariana. El príncipe, de tan solo 22 años, se convertiría de la noche a la mañana en emperador de Persia, la segunda civilización más antigua que permanece en pie después de China. 3 milenios de historia arrojados en las manos delicadas de un muchacho introvertido que jamás trabajó, que vivía organizando bailes de disfraces, pintando retratos de sí mismo y que soñaba con vencer la timidez para convertirse en galán de cine. Educado en Suiza y casado con una princesa egipcia, Pahlavi no tardó en transformarse en un monarca absoluto peor que su padre, y en cuestión de meses inauguró más de 200 efigies y estatuas en su honor, mientras la gente se enfrentaba a tasas de más del 30% de desempleo. En más de una ocasión intentaron matarlo, incluso le dispararon, por lo cual terminó destituyendo a su primer ministro por orden de la CIA y cogobernaba Irán con los agentes estadounidenses apostados en el palacio. Alternaba terrorismo de Estado con populismo barato, como por ejemplo la decisión de donar sus tierras a los pobres de Persia, tierras que en realidad su padre le había confiscado a los legítimos dueños. Imbuido de megalomanía, Pahlavi empezó a desconfiar de su propio servicio secreto, la SAVAK, y decidió triplicar la presencia de tropas norteamericanas en el territorio, brindándoles además absoluta inmunidad diplomática, lo que generó la insurgencia de un grupo de clérigos nacionalistas encabezados por el ayatolá de la ciudad de Qom, Ali Khomeini. Khomeini fue preso, lo que provocó protestas masivas como las de hoy, pero movilizadas por sectores conservadores. Pahlavi los reprimió ferozmente usando el ejército, nuevamente como hoy, y expulsó al opositor del país. Al finalizar su educación religiosa viajó a Najaf, Irak, para continuar con sus estudios académicos. Sin embargo, su padre lo instó a asistir al seminario en Qom. En aquel sitio sagrado conoció a su guía espiritual y político, Ruhollah Khomeini. En la década de 1960, el Shah impulsó la Revolución Blanca, un intento de modernización tardío que implicaba industrializar el país, una tenue reforma agraria y ampliación de derechos políticos hacia minorías religiosas, especialmente las mujeres, quienes accedieron al sufragio y a una mayor educación. La proliferación de clubes nocturnos y universidades privadas fue tomada por Khomeini y sus acólitos como un ataque frontal al monopolio del clero chiita. En 1963 hubo grandes enfrentamientos entre el gobierno y los estudiantes islamistas en dicha ciudad, Qom. Ese mismo año, Jamenei sería arrestado por la SAVAK, la policía política, tras descubrirlo con una carta de Khomeini dirigida a los chiitas de Mashhad. Tras ser liberado, asistió a un discurso de su mentor donde condenaba al régimen del Shah, su alianza con Estados Unidos e Israel y su intención, según él, de destruir al Islam. Como consecuencia, Ruhollah fue arrestado y sus seguidores, entre ellos nuestro protagonista, convocaron a manifestaciones masivas a lo largo y ancho del país. El Shah respondió con firmeza, provocando miles de muertes y la nueva detención de Jamenei. La SAVAK era diestra en torturas y de hecho hoy tienen un museo de las torturas de la SAVAK en Teherán. Tras salir de prisión, Ali volvió a Mashhad para cuidar a su padre enfermo, interrumpiendo sus estudios clericales y alejándose de Khomeini y sus seguidores. Se casó con una mujer llamada Mansoureh, tuvieron 4 hijos y se dedicó a dar clases de religión. Mientras tanto, Khomeini y los suyos volvieron a las calles en rechazo de una ley de inmunidad para las tropas gringas en suelo persa, que literalmente habían empezado a violar a las mujeres, ¿no? O sea, dicho lo dicho, visto lo visto, nada ocurre accidentalmente en la historia y la revolución islámica tampoco. El Shah mandó a Khomeini al exilio, lo que provocó que tuviese más popularidad aún entre los iraníes, que comenzaban a verlo como un mártir. Jamenei y los seguidores del gran líder chiita continuaron con la oposición a la monarquía, difundiendo los discursos de Khomeini en cassettes y traduciendo los libros prohibidos. Al mismo tiempo, Ali empezó a acercarse a los intelectuales
intelectuales y grupos políticos laicos, con quienes encontró varios puntos en común. Continuó viajando por todo el país, arengando el sentimiento anti-Shah en la población joven. La policía secreta lo detuvo en 4 oportunidades y en la quinta, suscitada en 1975, fue trasladado a la prisión llamada Comité Conjunto Antisabotaje, donde lo golpearon duramente y le aplicaron tormentos. Pero esto era nada comparado con el terror que implantaría él en su propio mandato. Asilado en Francia, Khomeini siguió agitando los subversivos, en tanto que el Shah se lanzó a un frenesí de compras de armamento. Por intermedio del infaltable Henry Kissinger, Richard Nixon aprobó con él el mayor acuerdo de venta de armas de la historia, dotando de equipos de ultimísima generación al Estado asiático, sin detenerse a evaluar los posibles riesgos y consecuencias. Corría la crisis del petróleo de los 70s, en la cual los países árabes se negaron a venderle a Estados Unidos como respuesta a su apoyo a Israel, mientras Pahlavi se frotaba las manos con fervor, llegando a cuadruplicar el precio de los barriles iraníes. Hundido en la demencia, se propuso que Irán fabrique todo tipo de dispositivos electrónicos para los que nadie estaba capacitado, que su ejército se convierta en el tercero más poderoso del mundo en base a presupuesto, pero sin entrenamiento, e importó más de 18.000 tipos de mercancías que ni siquiera pudieron ingresar al país por falta de puertos adecuados. En 1977 murieron en circunstancias misteriosas 2 hijos de Khomeini y este publicó una carta en la revista Times acusando al Shah de asesino e instó a sus seguidores a alzarse en contra de la monarquía. Ante la presión de los chiitas por celebrar un periodo de luto por 40 días, el Shah fue indulgente y les concedió el permiso, dando paso a una serie de movilizaciones pacíficas organizadas por los jomeinistas y algunos partidos de izquierda. Mientras tanto, el Shah se reunió con el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter, comprometiéndose a respetar y ampliar los derechos humanos. Confiado en el respaldo de Carter, Pahlavi ordenó una dura represión contra los manifestantes y Jamenei fue enviado al exilio a la ciudad de Iranshahr, donde estuvo por casi 2 años sin participar en ningún evento importante durante la caída del antiguo régimen. El punto de inflexión llegó, sin embargo, cuando el periódico afín al monarca publicó un artículo acusando de Khomeini de estar coludido con los comunistas y con religiosos reaccionarios, cuyo fin era subyugar a Irán. Los khomeinistas respondieron con la quema de kioscos en la ciudad de Qom. Bueno, matar al mensajero no me parece una buena idea, y fueron reprendidos duramente por las fuerzas del orden. Las protestas se intensificaron por toda Irán y los manifestantes coreaban a viva voz "muerte al Shah". Desde su cómodo exilio, Khomeini exhortó a los lacayos a dar el golpe final a la corona. Desesperado, el Shah exigió al tirano de Irak, Saddam Hussein, que expulse a Khomeini de su país. Su deseo fue concedido y el líder chiita fue enviado a Francia. Desde París, Khomeini tuvo una plataforma amplia para animar las protestas antimonárquicas, y lo hizo ya con cierto apoyo velado de Estados Unidos, que se había cansado totalmente de Pahlavi. Pahlavi entonces hizo intentos desesperados para salvar su pellejo, y todo esto me recuerda mucho a cómo traicionaron a Batista para poner a Fidel Castro, lo cual contamos en nuestro documental sobre la historia prohibida de Cuba, muy recomendable por cierto, de las cosas más entretenidas que he descubierto en mi carrera. Pahlavi arrestó a miembros de la Shabak y conformó una junta militar, pero nada sirvió. Varios soldados desertaron y se unieron a los protestantes. Al mismo tiempo, grupos estudiantiles se dirigieron a la embajada estadounidense en Teherán, obligando a los marines a repelerlos con gas lacrimógeno. Mientras tanto, en París, Khomeini entró en contacto con el gobierno norteamericano, algo que había comenzado ya en 1963, cuando llamó a delegados del Partido Demócrata en Estambul. Era Kennedy. El líder chiita pidió al gobierno de Carter, también demócrata, que las tropas gringas en suelo persa eviten un golpe de estado militar y permitan su regreso. Sorprendentemente, el gobierno de Washington accedió a la petición de Khomeini y la Casa Blanca comunicó a la prensa que el ayatolá no era ningún peligro para los Estados Unidos. Al final, huérfano de padrinos, el Shah marchó rumbo a Egipto. Se terminaba un episodio en la historia de Irán, pero iniciaba otro aún más oscuro. Los casetes clandestinos de Khomeini, arengando a despertar y a plantarle cara al Shah, se hicieron cada vez más populares. En 1978, 1 millón de súbditos decidieron dejar de serlo. Se alzaron en armas y empujaron al Shah, enfermo de cáncer, hacia la huida. El cómodo Sheikh Khomeini volvió de París ungido como líder del nuevo Irán.
que pasaría a denominarse la República Islámica. Y lejos de disminuir el peso de las cadenas de los ciudadanos, las engrosó y ajustó al ritmo de los cantos religiosos. En 1979, el presidente Carter condenó la revolución iraní y prometió que suspendería todo tipo de financiamiento armamentístico. Pero sin embargo, los teócratas prosiguieron con su programa nuclear en forma clandestina. Mucha agua pasó bajo el puente. Aquel año, 500 estudiantes revolucionarios secuestraron la embajada norteamericana y llegaron a matar más de 8 efectivos estadounidenses, provocando una de las mayores crisis geopolíticas del siglo XX. Pero el Estado profundo y el complejo militar industrial no entienden nada de los cuentos patrioteros que le venden a las masas. Tras la huida del emperador, Jomeini ordenó la conformación de un Consejo Revolucionario Islámico integrada por sus más fieles acólitos, entre ellos el propio Jamenei. Su labor era negociar con las fuerzas leales al Shah para permitir el regreso del líder chiita al país. Al retornar a Irán, Jomeini pronunció discursos airados llamando a la venganza contra el ex emperador y las fuerzas occidentales. Mientras tanto, Pahlavi se trasladó de Egipto a Estados Unidos para ser tratado por un cáncer. Como consecuencia, se produjo la crisis de los rehenes en la embajada norteamericana, luego de que manifestantes ingresaran al complejo y tomaran cautivos a los funcionarios y soldados gringos. El gobierno de Carter rompió relaciones con Irán, cesó sus importaciones de petróleo e impuso un bloqueo comercial. Mientras el conflicto con Estados Unidos seguía latente, Jomeini aprovechó las circunstancias para debilitar a sus aliados laicos. A finales de 1979 se aprobó una constitución donde establecía a Jomeini como líder supremo, pero mantenía derechos y libertades civiles. Desde su posición, el nuevo ayatolá instigó a sus seguidores a participar en las elecciones de 1980 para tomar también el control del gobierno, formalizando la teocracia. Los jomeinistas atacaron mítines y sedes de partidos rivales. En aquella época representaban a un 33% de la población iraní, no más que eso, a un tercio de la población. Los otros 2 tercios tuvieron que aceptar a regañadientes la Sharia. En medio de irregularidades, el Partido Republicano Islámico tomó el poder y Jamenei obtuvo un escaño en el Parlamento. Rápidamente se hicieron con el control absoluto del Estado y comenzaron una purga de los políticos demócratas y socialistas para consolidar la teocracia. Ali Jamenei ascendió a la presidencia de Irán en 1981. A pesar de su admiración por Jomeini, entre ambos la relación era fría y distante. De hecho, el primer ayatolá humilló 2 veces a su futuro sucesor en público. La primera fue cuando Jomeini corrigió a Jamenei por decir que la ley islámica estaba por encima del ayatolá. La segunda ocurrió debido a que el escritor Salman Rushdie publicó la novela Los versos satánicos, que hizo enojar a Jomeini y llamó a cualquier musulmán a ejecutarlo. El presidente Ali manifestó la posibilidad de perdonar a Rushdie si éste se arrepentía, pero Jomeini negó toda posibilidad de perdón contra el escritor. Cuando se convirtió en ayatolá, Jamenei cambió de postura e incitó al asesinato de Rushdie, cual casi se concreta hace unos años atrás. El partido oficialista y el propio Jomeini no confiaban en Jamenei porque lo veían como un sujeto demasiado pragmático. Cuando el partido oficial se dividió entre izquierdistas, antioccidentales y conservadores dispuestos a hacer concesiones a los gringos, Jamenei se alió con estos últimos para consolidar su hegemonía. A mediados de los 80, Irán se enfrentó al Irak de Saddam Hussein, quien llegó a ocupar una buena parte del territorio iraní. Sin embargo, las fuerzas persas lograron repeler los ataques de Irak. Cuando las fuerzas israelíes atacaron el Líbano, Hussein quiso mandar sus propias tropas en respaldo de los libaneses y pidió a Teherán el cese de las hostilidades. Jomeini lo rechazó y vio en la derrota de Irak una oportunidad de exportar su revolución islámica por todo Oriente Medio, por más que esos países son mayormente sunitas. El ejército iraní estaba siendo provisto de armamento ni más ni menos que por sus supuestos enemigos que patrocinaban a Hussein, los Estados Unidos. La administración Reagan vendió armas a Irán mientras en público apoyaba a Hussein y con ese dinero financiaron, a su vez con cocaína, a los contras nicaragüenses en lo que se conoció como el escándalo Irán-Contra. No obstante, el contraataque iraní supuso un desgaste enorme y amenazó a la estabilidad de la frágil y naciente teocracia. Entonces Jamenei, que era presidente, abogó por bajar las hostilidades, a lo que el ayatolá Jomeini se negó de manera taxativa. En 1985, Jamenei logró la reelección y comenzó a consolidar su poder aislando a la facción izquierdista de su partido. Asimismo, la balanza empezó a inclinarse en favor de Irán cuando capturaron la península iraquí de Fau en el Golfo Pérsico.
Pérsico. A pesar de las victorias, la gente mostraba signos de hastío con la guerra ante Irak debido a las privaciones económicas y el estancamiento en el frente de batalla. Finalmente, en julio de 1988, Irán envió una aceptación oficial de alto al fuego al secretario general de la ONU, dando fin al conflicto con Irak. Aquel mismo año, Jamenei sufrió un atentado en su contra, perdiendo su brazo derecho en el incidente. Desde inicios de los 80, la salud de Khomeini iba deteriorándose poco a poco y la asamblea de expertos, formada por clérigos más experimentados, empezó a buscarle un sucesor. La asamblea se dividió en dos facciones. Unos apoyaban a Hossein Ali Montaresi, un clérigo de alto rango y discípulo de Khomeini, y otros abogaban por la formación de un consejo que asumiera el liderazgo supremo porque creían que no existía un sucesor digno de Khomeini. Entre los segundos estaba Jamenei porque no contaba con las credenciales óptimas para ser elegido. Sin embargo, Montaresi fue perdiendo poco a poco el respaldo de Khomeini cuando empezó a pronunciarse en contra de la guerra contra Hussein al criticar la insuficiencia militar del ejército. Lo que más molestó al líder supremo fue la filtración de una serie de cartas en la prensa extranjera donde Montaresi le reclamaba a su maestro por la represión a disidentes. Debido a esto, los acólitos de Khomeini y la facción pro-consejo formaron una alianza para derrotar a Montaresi y propusieron como candidato a Ali Jamenei. El moribundo ayatolá exigió la renuncia de su discípulo a la asamblea de expertos y lo convirtió en un paria. Luego convocó a una asamblea para cambiar la constitución, eliminando el requisito que exigía al futuro líder supremo ser un Mahrae Taqlid, un clérigo de alto rango, y bastaba con que poseyera suficiente erudición islámica para ejercer la jurisprudencia y una sólida perspicacia política y administrativa. Khomeini murió en junio de 1989 y la asamblea de expertos aceleró la elección de su sucesor. Uno de sus miembros y futuro presidente de Irán, Akbar Hashemi Rafsanjani, intervino en las reuniones alegando que era la última voluntad de Khomeini que Jamenei sea designado su sucesor, un giro inesperado. Su objetivo era manipular al futuro líder supremo, a quien veía como alguien poco carismático y débil de carácter. Tras arduas deliberaciones, la asamblea eligió por 60 votos a Ali Jamenei como líder supremo de Irán. Al carecer de poder político y tener una magra cualificación religiosa, Jamenei buscó darle legitimidad a su investidura. Consiguió que el parlamento lo nombrase ayatolá, digno de Dios. Luego, tras presiones políticas, los principales clérigos lo ungieron como líder religioso. Televisoras comenzaron a difundir su imagen para generar un nuevo culto a la personalidad. Jamenei esperó pacientemente que toda la generación de Khomeini muriese y cuando el último exhaló su último respiro, reformó la constitución entera para fusionar al poder religioso y al poder político en su persona. Desde entonces, Ali es el único clérigo supremo de Irán y para asegurarse la lealtad de los imanes, creó instituciones sacerdotales y una malla curricular hecha a su imagen y semejanza. Transformó la oficina del líder supremo en un aparato burocrático y metió a sus amigos y familiares en todas las estructuras estatales, desplazando a los funcionarios de la era Khomeini. Para su desdicha, se vio obligado a aliarse con Rafsanjani, quien buscaba promulgar reformas liberalizadoras al estilo occidental debido a su propia debilidad política. No obstante, las diferencias entre ambos líderes persas salieron a flote y rápidamente Jamenei se alió con los sectores más reaccionarios para sabotear sus reformas. Rafsanjani intentó ganarse la confianza norteamericana con sus medidas, pero la administración Clinton no le dio el visto bueno debido a la financiación iraní a grupos como Hezbollah y Hamas y su cuestionado papel en los atentados contra la embajada israelí en Buenos Aires en 1992 y la voladura de la AMIA, cual de todas formas, amigos, tiene mucho más que ver con el Mossad que con Irán. Terminando el gobierno de Rafsanjani, lo reemplazó Mohamed Khatami, quien continuó con las medidas aperturistas de su predecesor, permitiendo incluso la prensa libre y crítica, toda una novedad. El nuevo mandatario planteó una iniciativa llamada Diálogo entre Civilizaciones, que buscó suavizar la tensa relación entre Persia y Norteamérica. Prensa reformista sacó a la luz una serie de casos relacionados a asesinatos en cadena, suscitados entre 1988 y 1998. La investigación preliminar reveló un programa sistemático de exterminio orquestado por funcionarios gubernamentales de alto rango para eliminar a los disidentes. Esto fue demasiado para Jamenei y junto
a los reaccionarios comenzaron a hostigar a la prensa y al gobierno de Jatami. En 1999 ordenó la prohibición de los periódicos que habían revelado esos asesinatos y lanzó una ley muy dura que limitaba la libertad de prensa. Esto ocasionó una protesta estudiantil masiva que se expandió por todo el país. En cada concentración exigían la dimisión inmediata de Jamenei. El régimen respondió enviando a la policía y grupos de choque a reprimir a los manifestantes pacíficos, dejando un grave saldo de muertos y detenidos. Luego de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos invadió Afganistán y derrocaron al último gobierno talibán. Uno de los aliados clave para la victoria sobre los talibanes fueron los propios iraníes. Funcionarios de la administración Bush se reunieron en secreto con el general iraní Qasem Soleimani e intercambiaron información con el fin de tirar abajo al gobierno afgano. Resulta que los chiitas persas y los talibanes eran enemigos acérrimos y estuvieron a punto de entrar en guerra en 1998 luego del ataque al consulado iraní en Kabul. Tanto Jatami como Jamenei condenaron los ataques de las Torres Gemelas y por todo Irán se desarrollaron vigilias con velas en honor a los fallecidos. Todo cambió luego de la invasión a Irak en 2004. El presidente George W. Bush calificó a Irak, a Irán y a Corea del Norte como el eje del mal y acusó a los persas de ser patrocinadores del terrorismo. Jamenei contestó a Bush acusando a Estados Unidos de arrogante y de intentar desestabilizar su modelo. Enfatizó que ni con la ayuda de sus aliados sionistas podrían derrocar a la jerarquía islámica. Por aquellos años salió a la luz el programa secreto nuclear de Irán denominado Plan Ahmad, mediante el cual la teocracia adquirió diseño de armas extranjeras y las perfeccionó utilizando los suyos propios. Construyeron dos instalaciones nucleares, una para enriquecimiento de uranio y otra para producción de agua pesada. Ante la presión internacional del cese de sus operaciones atómicas, los iraníes optaron por dividir su programa en dos, uno público, que era para uso civil, y otro secreto para asuntos militares. Los eventos del 11 de septiembre de Irak sirvieron para la llegada de los conservadores al poder de la mano de Mahmoud Ahmadinejad, lo cual fue una buena noticia para Jamenei, ya que tendría a alguien de su misma calaña. Desde el minuto uno, Mahmoud adoptó una postura ofensiva contra Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Asimismo, dentro de Irán, adoptó medidas populistas para ganarse el favor de las masas. Rápidamente, el nuevo presidente despertó animadversiones de la clase media y los sectores reformistas, quienes señalaron que sus políticas estaban aislando a la nación y empobreciendo a su sociedad. Luego de que los conservadores ganaran la elección de 2009 de manera más que cuestionable, miles de personas se lanzaron a las calles para protestar. La ira de los manifestantes se dirigía contra Mahmoud, pero a medida que los días pasaban, el nombre de Jamenei resonaba el cántico de muerte al dictador. El ayatolá respondió con represión y en varios discursos defendió la legitimidad de los resultados. También amenazó a los líderes de las protestas que serían responsables personales en caso de haber muertos. Lejos de intimidarse, los manifestantes se envalentonaron y adoptaron el simbólico color verde. Completamente paranoico, Jamenei manifestó su negativa de ceder ante las protestas, las acusó de ser financiadas por los yanquis y ordenó una dura represión que dejó un saldo de más de 70 personas fallecidas. Luego de la represión, Mahmoud y Jamenei empezaron a tener fricciones. El primero puso encargos importantes a sus lacayos y despidió al partidario del ayatolá, lo cual terminó enfureciéndolo. En un intento desesperado, el ayatolá elevó el rango de los servicios de inteligencia con el fin de someter al presidente. La imagen de Ahmadinejad se iba debilitando a medida que salían a la luz casos de corrupción de sus acólitos y varios de ellos fueron acusados de apostasía al intentar desafiar al líder supremo. Jamenei se deleitó en arrinconar a Mahmoud y permitió que terminara su mandato solo para acabar de un tiro con su carrera política y volver a retomar el poder absoluto. Antes de marcharse, Ahmadinejad logró que Irán entablara relaciones diplomáticas con países latinoamericanos afines al socialismo del siglo XXI como Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador y Cuba. Por ejemplo, Mahmoud Ahmadinejad estuvo presente en el funeral de Hugo Chávez y la ascensión de Rafael Correa. En el caso argentino, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países firmaron un compromiso relativo al tratamiento judicial de los atentados en los años 90. Se fundaron institutos de estudio iraníes en universidades latinoamericanas y crearon la controvertida cadena de televisión Hispan TV, cuyo conductor principal era el insípido Pablo Iglesias y donde me censuraron en vivo, como recordarán. Hace casi 10 años se descubrió la manera en cómo el ayatolá y su
su familia se hicieron ricos. Una mujer de nombre Pari Baghdad et-Hag, de 82 años, luchó en tribunales para evitar que expropiaran los 3 apartamentos de ella y sus hijos en Teherán. Su batalla fue en vano porque la justicia ordenó la expropiación de las viviendas, las cuales fueron entregadas al cuartel general para la ejecución de la orden del imán, cuyo propietario privado es Ali Khamenei. Es decir, la corporación del ayatolá basó su riqueza en expropiar viviendas de iraníes ordinarios pertenecientes a minorías étnicas o que vivían en el extranjero, para luego rematarlas a precios exorbitantes. El cuartel no solo tiene negocios en bienes raíces, sino en la industria petrolera y en la bolsa de valores de Teherán. Para el año 2010, la fortuna de Khamenei era superior incluso a la que tenía el ex emperador Pahlavi. En el año 2013, la administración Obama y el nuevo presidente iraní Hassan Rouhani llegaron a un acuerdo nuclear provisional donde se alivianaban parcialmente las sanciones a la teocracia. Como parte del acuerdo, el gobierno de Estados Unidos liberó prisioneros iraníes, asegurando que se trataba de civiles sin ninguna acusación de terrorismo, aunque probablemente ellos habían hecho esas acusaciones falsas porque habían estado acusados por el Departamento de Estado de espionaje y robo de tecnología militar, salvo que fueran verdaderos espías. También se descubrió que el entonces carnicero de Disparos Unidos, Barack Obama, había intercambiado cartas con Khamenei desde el año 2009 proponiéndole una alianza contra ISIS. En 2015, las grandes potencias nucleares como Estados Unidos, Francia, Rusia y Reino Unido firmaron con Irán un acuerdo prohibiéndole fabricar armas nucleares a cambio de relajar las sanciones. El mayor crítico del mismo fue Benjamín Netanyahu, quien calificó a este contrato como una infamia y denostó el enfoque de la Casa Blanca sobre Irán. El genocida sionista quería que Estados Unidos ejerciese una mayor presión contra Irán para que desmantele su programa nuclear. Cuando Trump llegó al despacho Oval por primera vez, retiró a Estados Unidos del acuerdo, lo cual fue aplaudido por Israel y Arabia Saudita. La tensión escaló en 2019, cuando una base militar en Kirkuk, Irak, fue atacada por cohetes, matando al personal militar, y funcionarios federales acusaron al grupo Kataib Hezbollah, respaldado por Irán, de ser el responsable. En respuesta, atacaron varios cuarteles iraníes en Irak y Siria, y básicamente células que atribuían a Hezbollah, y mataron al general Qassem Soleimani en 2020, que era el militar más destacado de la teocracia iraní y un gran caudillo popular. Trump barajó atacar directamente Irán como lo hizo en la actualidad, pero en aquella oportunidad no lo hizo. Biden lo sentó a una mesa de negociación, pero no prosperó, no fue a ningún sitio. Miren el estado del decrépito Biden y es fácil entender por qué. Y luego de la explosión de una instalación militar nuclear en la región de Natanz, se retrasó todavía más la formalización de un acuerdo. Eligieron a Ebrahim Raisi como presidente, que era un clérigo famoso, había formado parte de un panel de 1998 que condenó a miles de ciudadanos a muerte por ser disidentes políticos, y durante su gestión se dio la trágica muerte, o el mejor dicho asesinato, de la joven Mahsa Amini en 2022 a manos de la policía moral de la Guardia Islámica porque no llevaba puesto su velo en forma adecuada, lo cual suscitó protestas masivas y absolutamente justificadas contra esta horrorosa práctica símil inquisición. La de Mahsa Amini, una muchacha de 22 años que mientras se encontraba dialogando divertida con su hermano Kiaresh, fue interceptada y arrestada el martes pasado por la llamada Policía de la Moral, bajo el cargo de llevar su velo de manera inapropiada. Pese a las súplicas de ambos jóvenes, los oficiales dejaron en claro que la chica sería trasladada a un centro de detención, donde la reeducarían a base de mano dura, prometiendo liberarla al cabo de unas horas. Pero solo pasaron 50 minutos desde aquel episodio distópico para cuando esta pobre chica fue ingresada en ambulancia al hospital Kasra por un ataque cardíaco, donde permaneció en coma hasta fallecer el pasado viernes. La foto de esa flor mustia, cuya alegre vida fue cegada por la brutalidad de un sistema que oprime hasta la asfixia a las personas en el nombre de la fe, fue la gota que colmó al vaso. Miles de ciudadanos salieron a protestar de inmediato, mientras las autoridades persas se apresuraron a jurar y perjurar que Mahsa Amini se desplomó en forma repentina y falleció por causas naturales. Faltó que digan que se la cargó el mismísimo Alá por hereje. Desde la familia de la víctima negaron esta versión, asegurando que la joven fue golpeada sin piedad desde
desde que la cargaron a la patrulla. También denunciaron que los médicos se negaron a mostrarles el cuerpo de la fallecida y que no recibieron respuestas ante su pedido de pericias forenses. Toda esta situación devino en una indignación generalizada que culminó en una ola de protestas masivas que hoy cumple una semana y que se multiplican en forma exponencial hora tras hora. Las fuerzas represivas intentaron dispersar a los manifestantes, pero solo consiguieron empeorar la crisis. El gobierno responsabilizó a las embajadas y a los servicios de inteligencia extranjeros de incitar las protestas y resolvieron restringir el acceso a Internet, bloqueando además todas las aplicaciones de mensajería, incluyendo Instagram y WhatsApp. Spoiler alert, otra vez vemos la puesta en práctica del gran apagón, proyectado por el Foro de Davos ni más ni menos que en Rusia, con auspicio explícito de Vladimir Putin y participación formal de los iraníes. Thank you, Mr. Schwab, you are a wonderful person. No conforme con ello, los teócratas de Teherán advirtieron que identificarían y se ocuparían de quienes difundan noticias y rumores falsos, poniendo en peligro la seguridad psicológica de la comunidad. La bandera de combatir las fake news, es decir, combatir las noticias, es agitada con el mismo énfasis por el papanatas, la ocupa del Vaticano, Bergoglio, que es amigo íntimo del ayatolá iraní, por el paciente geriátrico de la Casa Blanca, por el aprendiz de Hitler que habita en el Kremlin, por el flamante rey de Inglaterra y por la oxidada reina del Río de la Plata. Sin olvidarnos de Pavlenin Iglesias, la mascota favorita de los persas en Europa, o del guerrillero que se cree Bolívar, o bien de su vecino venezolano que habla con los pájaros, o el de más arriba que tarda 5 horas en pronunciar su propio nombre y quiere vengarse de quienes hablan y piensan más rápido que él. En fin, la familia unida. Al final parece que Irán no está tan aislado, ¿no? Se subió a la cresta de la ola del totalitarismo. Sigamos. Videos de protestas a lo largo y ancho de esta nación asiática muestran a personas destruyendo carteles del líder supremo y mujeres quemando sus hijabs o incluso cortándose el cabello en plazas públicas. Toda una valiente muestra de rebeldía que desafía a los tiranos. Hasta el momento se contabilizaron al menos 30 asesinatos más por parte de la policía, y no se descarta la participación de la temible Guardia Revolucionaria. El repudio global, plagado de hipocresía, llevó a que el presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi acusara ayer mismo a Occidente de utilizar una doble vara en materia de derechos humanos, señalando las muertes de mujeres de pueblos indígenas en Canadá, por cierto potenciadas durante el mandato de Pierre Trudeau, el padre de Justin, y también las deplorables acciones israelíes en territorio palestino. Y lo hizo en un discurso de 40 minutos que destrozó el protocolo de las Naciones Unidas, que le asigna 15 minutos máximo a cada orador. Pero nadie lo interrumpió, ya ven. Para sorpresa de nadie, Jamenei se pronunció acerca de la muerte de esta chica y con gran frialdad lo lamentó, pero se victimizó y dijo que las protestas eran financiadas por los enemigos norteamericanos y sionistas. Como consecuencia, Irán fue expulsada de la Comisión de la Mujer de la ONU, algo que no sorprende a nadie sabiendo de la enorme hipocresía de las Naciones Unidas, que incluso habían tenido al régimen teocrático presidiendo la Comisión Feminista hasta hace pocos meses. Si quieren llegar a la cumbre del delirio, entérense de que la ONU, la misma ONU que tuvo como estrella parlanchina al asesino de Mahsa Amini, nombró a Irán para presidir por los próximos 4 años la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer. Literalmente, Irán, que asesina a las mujeres que se sacan el velo y que ahorca en grúas a los homosexuales y a las adúlteras, preside la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer a nivel internacional, por si necesitaba algún argumento más para firmar por el cierre de la ONU. La ONG ONU Watch determinó que de los 43 votos que obtuvo Irán para obtener este increíble premio, al menos 4 provinieron de las democracias de la Unión Europea. ¿Y saben qué? Todo esto
promovido por la administración de Biden. Irónicamente, Hillel Neuer, director ejecutivo de On Watch, declaró: felicito a la administración Biden por forzar la votación. Es lo mismo que haberle puesto una pistola en la cabeza a todas las mujeres iraníes. Solo falta que disparen. Y es que, señoras, señores, del mismo modo que les contamos cómo la Nicaragua sandinista o la Cuba castrista han obtenido los mejores puntajes de la Agenda 2015, predecesora de la Agenda 2030, sepan que Irán es uno de los nuevos laboratorios favoritos de la élite globalista, que claramente, como indica la estatua de Lenin que Joab tiene en su oficina, siente una debilidad providencial por los regímenes totalitarios. En medio de las protestas, Musk se inmiscuyó y ofreció activar Starlink para brindarle internet a los manifestantes, y el periodista premio Pulitzer Glenn Greenwald aseguró que era totalmente imposible. Starlink necesita instalaciones terrestres para funcionar, lo cual escasea en un país pobre como Irán, que por cierto tiene la tasa de accidentes automovilísticos más alta del planeta, pues tiene una pésima industria automotriz y una pésima infraestructura vial. Contrario a lo que se piensa, Irán está bastante cerca del globalismo. Hossein Amir Abdollahian, que era el ministro de Asuntos Exteriores, fue un ponente destacado del Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, e incluso el embajador iraní ante la ONU, Amir Saeed Iravani, se reunió con Elon Musk en un intento de aliviar las tensiones con el gobierno de Trump. Estuvieron cerca de lograrlo. En 2015, Irán se comprometió a llevar a cabo la Agenda 2030. Un año después, la administración de Hassan Rouhani diseñó su propio plan educativo llamado Ley de Educación Nacional 2030, hacia un aprendizaje sustentable y permanente. Y poco más tarde lanzarían un programa de renta básica universal, de acuerdo a los pedidos de Bill Gates, que es un gran inversor en el país, a través de Microsoft, de Elon Musk y por supuesto del Foro de Davos, que no tuvo empacho en celebrar la iniciativa. Como pueden leer en un artículo de octubre del 2017 en la página oficial del Foro Económico Mundial, la institución que comanda Klaus Schwab felicita a la teocracia femicida, usando sus propios términos, por haber incrementado la cantidad de usuarios internet, por haber ascendido 29% el ingreso familiar promedio, aunque esto es más que discutible, de acuerdo a las consultoras privadas, por haber multiplicado su inversión en tecnología y haber desarrollado con éxito sus propias versiones censuradas de YouTube, Facebook, Google y Apple, con un magnífico sistema de detección de fake news, de lucha contra la información, contra la desinformación. Pero hay más. Teherán se ha consolidado como una de las ciudades inteligentes del programa WeGo, financiado por Lady Linda Rothschild, que toma como modelo a Belmont, la ciudad de Bill Gates, que la erigió en 10.000 hectáreas del desierto de Arizona, dotándola de redes digitales de alta velocidad, centros de datos, vehículos autónomos sin chofer que de vez en cuando atropellan gente y contadores de la luz para medir ahorro energético. El alcalde de Teherán ha hablado abiertamente de sus progresos en esa dirección, visitando además Masdar, una ciudad ecológica ubicada en Emiratos Árabes Unidos, que a su vez financia el Fondo Mundial de la Naturaleza, presidido por el rey Carlos de Inglaterra, una bellísima organización filantrópica que literalmente se dedica a torturar y exterminar tribus de indígenas cazadores en África y Asia. ¿Quién sabe? Tal vez están despejando el terreno de maleza para nuevas ciudades inteligentes. Y lo que hoy ocurre y genera buena parte de las protestas explosivas en todo este país, en este país supuestamente alternativo, contrahegemónico, de la estúpida payasada del mundo multipolar de la que habla Putin, es una crisis alimentaria sin precedentes. Aumentado 300% el costo del aceite, del pollo, de los huevos y de la leche. Y como respuesta, Irán está llevando adelante el proyecto más davosiano del que se tenga conocimiento. Un sistema de racionamiento de alimentos básicos basado en identificaciones biométricas. Ebrahim Raisi lanzó cupones digitales para racionar el pan a sus ciudadanos, mientras decenas de iraníes alarmados esperan en largas filas para arrebatar los
pocos paquetes de alimentos que quedan. La tarjeta biométrica de racionamiento contiene un chip inteligente y almacena datos que incluyen escaneos del iris, huellas dactilares e imágenes faciales. Dentro de poco, cualquier persona que exprese una crítica contra el régimen, o que no entregue el brazo al gobierno, o que por algún motivo le caiga mal a cualquier burócrata, morirá de hambre, impedida de comprar pan, incluso si tiene el dinero para hacerlo, lo que ya es toda una hazaña. ¿Ven? No tendrás nada y serás Irán. El ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, fue invitado con honores este año a la edición del Foro de Davos. Y Borge Brende, el presidente, la mano derecha de Joab, lo felicitó por comprometerse a reconstruir el sistema económico y político mundial en la era de la pospandemia. Allí pudo trabar amistad con los emisarios de Elon Musk, que con su clásica ambigüedad promete llevar su servicio de internet satelital Starlink a tierras persas. Según él en Twitter, para ayudar a los opositores. Pero según la Oficina de Licitaciones del Gobierno, para usos militares. Que a estas alturas, por supuesto, incluyen masacrar a los disidentes. También firmaron un acuerdo de cooperación con Bolivia y obtuvieron litio y gas a cambio de entrenamiento militar y le dieron naves de ataque rápido y misiles antibuque a la dictadura asesina de Nicolás Maduro, consolidando su influencia en América Latina. Por otra parte, en 2024, Irán logró un importante avance diplomático en gran medida propiciado por China al normalizar relaciones con Arabia Saudita, que fue un histórico enemigo de Irán, puesto que son las potencias chiita y sunita respectivamente, dos corrientes enfrentadas del Islam, y que midieron fuerzas en la cruenta guerra de Yemen, donde murieron más de 300.000 personas, y los iraníes respaldan hasta hoy a los rebeldes hutíes. No obstante, la tragedia tocó las puertas de Jamenei cuando su querido Ebrahim Raisi murió en un accidente de helicóptero, mientras traspasaba una región montañosa y boscosa, cerca de la localidad de Khamenei, en Azerbaiyán Oriental, y esto todo, por supuesto, generó muchas sospechas, incluso el simbolismo, pues la ciudad originaria de la familia Jamenei. Se habló mucho de un sabotaje del Mossad, aunque los iraníes no quisieron reconocerlo porque sería causus belli, y como ven, los iraníes huyen y huyen y huyen de la guerra contra Israel. En octubre del año pasado, las fuerzas iraníes respondieron a las provocaciones sionistas, atacando puntos clave dentro de Israel como respuesta al asesinato de su aliado, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Biden dijo que asesoraría a los sionistas y tras un largo recorrido llegamos al presente, donde recientemente vimos los ataques completamente ofensivos y agresivos de Israel contra Irán, luego el bombardeo norteamericano de las instalaciones nucleares iraníes y al parecer no se ha destruido el uranio enriquecido, no se han terminado las intenciones de asesinar al ayatolá y cambiar al régimen, y Netanyahu felicitó a Trump, por supuesto, por toda su gestión obediente y sumisa, asegurando que mediante la fuerza conseguirían la paz. Por su parte, el ayatolá preavisó del ataque a la base militar estadounidense en Qatar para disminuir los daños y desescalar las tensiones. Está bastante asustado, cree que podría haber un ataque sionista en cualquier momento. Artero, traidor, no se termina de comprar la paz y se pasó días y semanas y meses mirando por las escuetas ventanas blindadas del búnker a las ciudades persas arder, aunque por supuesto queda guardado en su memoria cuando Israel ayudó a la revolución en 1979 y especialmente Israel los ayudó, pese a que Khomeini los llamase como el pequeño Satán, a combatir contra Hussein y fueron traficantes del Mossad enviados por el mismísimo ministro de Defensa israelí Ariel Sharon, quienes vendieron armas en todo el Golfo Pérsico y contribuyeron al escándalo Irán contra. Netanyahu y Jamenei no son tan distintos entre sí, dos carniceros de su pueblo, dos Nerones respectivos, uno calvo y otro con turbante, que contemplan la destrucción y la miseria de sus súbditos, aferrados a la obsesión de mandar. Estimados amigos, los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos, y es muy necesario su apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz para que nuestro trabajo siga siendo posible. A partir de $3 mensuales, grandes recompensas, y a partir de 5, contenido exclusivo para mecenas. Por favor, apóyennos en patreon.com/Nicolás Moraz. También pueden hacerlo a través de Bitcoin, Mercado Pago si están en la Argentina. Todos los links que figuran en la descripción y el comentario fijado. Por último, amigos, los vuelvo a invitar a visitar el espectacular documental que hicimos sobre la mafia jesuita y su rol en muchísimos eventos históricos de primera magnitud. Así que vean la siniestra historia de los jesuitas, link en la descripción y estará aquí también en pantalla final. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo.
Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.